Sigue el periplo brasileño de Leonor tras atracar el buque escuela Juan Sebastián Elcano en Salvador de Bahía apenas hace unos días. Casa Real Zarzuela ha liberado nuevas imágenes donde podemos ver, en este caso, a Leonor junto a sus compañeros. Sabemos que es la primera escala en América de las que hará los próximos meses y donde la hija de Felipe y Leticia ha sido recibida al son de una batucada por un grupo de mujeres percusionistas de una escuela de Carlinhos Brown y por la embajadora de España en Brasil. Leonor estará allí hasta mañana miércoles y ha tenido tiempo de hacer un poco de turismo. Ha asistido a una ofrenda floral a los caídos de las Fuerzas Armadas y un acto institucional y cargado del protocolo habitual para conmemorar el 400 aniversario de la recuperación de la ciudad brasileña de manos de los holandeses por parte de una flota hispano-portuguesa. Según avanza Monarquía Confidencial, este parón está marcado en rojo en Zarzuela, ya que no aseguraba una buena experiencia para Leonor, porque según fuentes cercanas a Zarzuela, podría verse afectada por el llamado mal de tierra. Ya hemos hablado otras veces, sensaciones de vértigo, desequilibrio, después de haber pasado tantos días en el barco. Esta molesta sensación de pensar que todavía tiene el mar bajo los pies a pesar de estar en tierra firme se ha unido a situaciones bruscas de cambios de presión. Se habla de barotraumatismo, un trastorno causado por la despresurización brusca de los oídos como consecuencia de un cambio de presión ambiental. Y Leticia en todo esto pues está bastante preocupada. Es verdad, ha salido por ahí una información de que Leonor ha dicho que bueno, que más o menos lo ha llevado el viaje. Pero según fuentes de este mismo medio dicen que efectivamente la que ha mostrado mayor preocupación ha sido su madre, la reina Leticia. Está pendiente de todo lo que hace su hija, la reina y su marido, pero sobre todo ella han podido hablar con Leonor una vez ha puesto los pies en Salvador de Bahía. Se habla de que en este caso no ha sido una comunicación telefónica o vía mensajería por WhatsApp, sino que finalmente pues han podido tener una videollamada. Los monarcas han mantenido su primera conversación en tierra firme con la princesa. Y según han podido saber, lo primero que le han preguntado, que cómo ha ido la travesía, que si muchos mareos. Bueno, esto yo creo que ellos estaban más que al corriente de cómo estaba la situación con Leonor. Pero bueno, ella les ha tratado de calmar, explicando con detalle, el viaje de instrucción y quitando cierto hierro. No ha estado mal, la travesía no se me ha hecho muy pesada. Hombre, a ver, allí hace calorcete, ¿vale? Entonces es verdad que después de una experiencia que para alguna gente puede ser considerada claustrofóbica, tantísimas personas en ese buque escuela, pues al final el pisar tierra firme es como puede ser una liberación o puedes sentirte un poco abrumada. En este caso, pues ya digo, hemos hablado de temperatura, de cambios de presión y evidentemente es una cosa para la que está entrenada. Las imágenes son brutales, hay que decir, con dron incluso. Las ha liberado la agencia EFE. Y bueno, no ha trascendido nada, curiosamente esta vez, de si ha habido algún exceso, ¿no?, en estos días de turismo. Me parece curioso, ¿no? Al final, bueno, yo creo que el movimiento se demuestra andando y que en este caso Leonor, pues creo que ha dado, una buena representación de España en Brasil. Es un poco la impresión que todo el mundo tiene. Más allá de todo esto, pues bueno, yo entiendo que habrá habido cosas que le haya dicho Leticia como madre, porque es lógico al final, pero bueno, yo creo que ha estado en su sitio y que en este sentido todo ha ido bien. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.